Bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio del Silencio del Espacio. Mi nombre es Milagros García Casalia. El mío, Milagros Cubeli. Y el episodio de hoy se llama La convivencia. Cuando escuché el nombre del episodio por primera vez, si bien sabía cuál era la temática que se estaba moviendo y de qué se trataba lo que íbamos a hablar hoy, pero apenas escuché el nombre que canalizó acá Mili, pensé en la convivencia de un hogar, ¿no? Y mientras más como me quedaba meditando sobre el nombre de este episodio, como que pensaba que esa convivencia se veía como delimitada por un espacio, que yo lo estaba adjudicando al hogar o la vivienda. Pero claro, después pensé que ese espacio podría ser un barrio, que ese espacio podía ser una ciudad, y ese espacio podía ser el planeta Tierra, y que ese espacio podía ser La galaxia. el sistema solar, la galaxia. Y que bueno, si bien en el hogar convivimos con la familia, amigos, pareja, quien sea, después en el barrio convivimos tal vez, o también podemos convivir en nuestro hogar con... Me apuntan. Me apuntan. que podemos convivir también en el hogar con algún animal doméstico, porque ahí pensé en llama. Claro, la convivencia con Y ahí otros entramos reinos. con el reino animal y después también Reino con el vegetal. reino vegetal y entramos incluso también si pensamos en el planeta Tierra, y hoy sí me meto de lleno, que yo soy más de ir como puntita de pie, no solamente convivimos con aquellos seres, aquellos reinos que podemos ver y que son tan tangibles, ¿no? Como que están en la tercera dimensión, sino que también convivimos con seres. Bienvenida, llama. Hablando de otros reinos. Me llama la atención que recién se hizo presente en el sexto episodio. Pero bueno. Y bueno, está bien, estamos Sí. hablando de Estamos reinos. hablando de Estamos ella. hablando de la convivencia con los otros reinos. Y aquí se hizo presente. Pero sí, bueno, con otros seres que vibran en otra vibración, en otras dimensiones, con una vibración más alta, digamos, y que también están acá presentes y que también, de alguna manera, convivimos en este planeta Tierra y convivimos también, como dijo Mili, en la galaxia y demás. Sin embargo, lo que más empuja, o sea, lo que más, son juicios, pero digo, el ser humano aún, la convivencia entre seres humanos, digamos, es lo que más, lo vuelvo a decir, es lo que más empuja los botones, ¿no? De los procesos como evolutivos y de desarrollo psicológico, emocional, físico de los seres humanos. Totalmente, y que cuando hablaba de esa temática, yo la sentía por ese lado, ¿no? Como la convivencia con otros seres humanos, puntualmente, y cómo, como dijiste vos, el desarrollo, la evolución, el crecimiento, los aprendizajes se dan con un otro. Sí, sí, tranquilamente el título de este episodio podría haber sido los otros, ¿no? O el afuera. Sí, pero bueno, salió de esta manera y por eso la introducción que hice, como en este tiempito, en este periodo, a mí esta meditación me llevó a este lugar que estamos hablando, que dije antes. Pero bueno, ¿cómo, hablando de la convivencia con los seres humanos, cómo somos a partir de un otro, ¿no? Como el otro no me define, sino que me defino con los otros. Ah, estás entrando en un texto canalizado. Estoy entrando en la temática Ok. de la convivencia. Bueno, ¿qué sería la convivencia con los seres humanos? O sea, la importancia de convivir, ya sea en un espacio pequeño, entre comillas, como puede ser un espacio delimitado por un hogar, o el convivir con los seres humanos en el planeta Tierra. ¿Qué significa eso y por qué? ¿Por qué es tan importante? Esa sería como una primera pregunta introductoria al tema, ¿no?
Sí, sí, ¿para qué? ¿Para qué vivimos esto? ¿Para qué tenemos este desafío enfrente? Definitivamente para evolucionar, definitivamente para transformarnos y poder llegar a esa frecuencia que muchísimas veces hablamos o lo nombramos como ese despertar del Cristo, ¿no? Como ese amor interno en el corazón que todo lo ama. Y como he dicho también en otros episodios, el amor o amar todo, el todo y a todos, no implica tampoco una falta de cuidado, una falta de límite, una amabilidad extrema, ¿no? Sino llegar a esa frecuencia de respeto y amor, como decíamos, a todos, porque identificamos que todos, esos otros, forman parte, al igual que uno, de un uno mayor. Entonces, llegar a esa frecuencia del Cristo despierto, el Cristo, el que todo lo ama, requiere de ir atravesando ciertos desafíos evolutivos. Y bueno, nada, nosotros los seres humanos, en este desafío que vivimos en el planeta Tierra, que como bien vos decías, un planeta Tierra que está en un sistema solar que está dentro de una galaxia, está viviendo su propio proceso evolutivo. Entonces, primero creo que, como dijimos también en muchos episodios, poder identificar que hay un proceso evolutivo hacia el infinito ya es un montón. Poder decir como, che, bueno, yo vine acá a aprender algo o algunas cosas. Muchas cosas. O sea, poder ser consciente de eso y poder pararse en ese lugar de humildad, ¿no? Que bueno, es un camino como a la medida que uno va atravesando la dualidad, es un camino interesantísimo porque es como que va requiriendo cierto equilibrio, ¿no? Como a medida que se va avanzando, porque es extrema humildad, al mismo tiempo es completa presencia, yo soy, en donde ya no me someto a la demanda del otro, de los otros, de los egos de los otros. Entonces es como un equilibrio que se va generando a partir de como capas de aprendizaje. Qué difícil, ¿no? Como una de las cosas que estuve pensando últimamente es, y va a parecer como muy del sufrimiento cero, pero es como, qué difícil que es ser humano. ¿No? Realmente, pero por esto que estás diciendo, es como, requiere de mucha... Es muy complejo, pero lo que requiere es mucha simpleza. Por eso y eso es lo que lo hace tan complejo para mí. Es una paradoja. Es una paradoja, sí, total. Porque yo hablaba hace un rato de esa energía del Cristo, el Cristo al que todo lo ama. Podríamos decir que esa vibración, es nada más y nada menos que, por ejemplo, la inocencia pura de un niño. Entonces, el proceso de un ser humano adulto de recuperar esa inocencia es un proceso de sanación enorme, ¿no? De ir para atrás, buscar partes, sanarse, como que ya cuando vos lo ves en una línea de tiempo humana es muy complejo, pero al mismo tiempo es volver a la simpleza del ser, del niño puro, de la inocencia. Yo me anoté como un par, podríamos decir como las típicas. Okay. Los típicos aprendizajes o temáticas que la convivencia con otros seres humanos, por lo general, como los distintos botones que por lo general la convivencia con los humanos nos despiertan, ¿no? Bien. Y los voy a leerlos así como títulos y después pasamos voy a leer un texto, ¿ok? Ok, dale. O primero el texto y después los títulos. Lo que vos resuenes. Voy primero con los títulos. Dale. El juicio versus el espejo. Después podemos hacer doble clic. Sí, no, ahora vamos a entrar en todos. Ok. El juicio versus el espejo. Y para este primer título es que voy a leer este texto. Okay. El juicio versus el espejo. Este es un texto canalizado por Beatriz Sirio en un libro que se llama Unificación, que es el segundo instructivo para la formación de canalizadores, una obra grupal de cual formamos parte y también en este momento presente, en este año 2025, resuena muchísimo
en esta temática que estamos hablando, ¿no? De Somos con el otro. somos con el otro. Bueno, voy a leer este texto que es un mensaje de canalizado Ese es el texto de María que trajiste Magdalena. cuando yo dije, los otros no me definen, yo me defino con nosotros, y vos me dijiste, no sabía. Ah, no sabías que iba a leer esto. No. Bueno, O sea, claramente, bueno, dale. mensaje de María Magdalena. Los otros no me definen. Yo me defino en los otros. Han querido tergiversar los hechos de muchas maneras, pero algo fue simple en los principios para mí. Ser quien yo soy. Y ser quien uno es no opaca jamás la historia del otro. No se define a través del otro. No se es porque me conozcan o no me conozcan. Yo soy. Los otros no me definen. Yo me defino a través de los otros a los que traigo a mi vida. Pero los otros no me definen. Yo elijo definir las facciones de mí que todavía tengo que ordenar a la altura del uno, del nivel de Dios, del verdadero yo soy, y me las dibujo en los otros. Me las dibujo para verlas ahí. Pero los otros no me definen. Yo me defino en los otros. Bien. ¿Qué es lo primero con lo que resonás del texto? Bueno, el titular. Los otros no me definen. Los otros no me definen, yo me defino en los otros. ¿Qué significa el esto? titular, esto que yo decía, el juicio versus el espejo, ¿no? Como creo que uno de los principales desafíos de la convivencia con los otros, humanos, entre seres humanos, tiene que ver con comprender que todo lo que yo veo en los otros tiene más que ver con yo dibujándome esas experiencias externas y esos otros para que me espejen aquello que todavía debo trascender, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando todavía estamos parados muy en responsabilizar y poner en los otros, en vez de hacernos cargo de lo nuestro, nada, es como un paso evolutivo bastante grande, en donde aún habiendo comprendido esto, que se habla mucho de los espejos, como que muchísimas veces volvemos a caer ahí, en ese lugar de seguir criticando a los otros, juzgando a los otros, y no comprendiendo que, bueno, eso es lo que está dentro de uno. Y que por algo... Y la profundidad que lleva el espejo, ¿no? Porque es como decís vos, tal vez se puede entender el concepto y hablamos de los espejos, pero... O sea, los invito realmente, y esto ya lo hemos dicho en otros episodios, como a reflexionar y meditar en cada palabra que se usa cuando se habla de los otros y poder hacer el ejercicio de eso que veo en esta persona está en mí. Y no siempre el espejo funciona de manera literal. A veces es como la imagen opuesta de lo que estoy viendo. Es como cero complejo, pero tampoco es tan literal. Como me molesta que la gente robe, bueno, yo soy ladrón. No es tan así. Pero sí, es básicamente eso, ¿no? Lo que vemos en los otros lo define a uno. Y también las personas que uno atrae, ¿no? Las personas que uno tiene alrededor, que es el mismo concepto. Me hizo acordar a esta frase de dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, una cosita así. Lo que uno atrae, que también lo hablamos en aquel episodio de la ley de vibración, ¿no? Como que uno atrae lo que uno es. Total. Me parece, bueno, ahí vos pusiste el juicio versus el espejo. El juicio sería ese que uno dice cuando está, en este caso, como criticando o hablando de un otro, ¿no? Que sí, de forma negativa. Ese juicio es a uno mismo. Total. Total. Sí. Y creo que, bueno,
creo que si pudiéramos ver cuánto nos jugamos a nosotros mismos, simulando enjuiciar y criticar a los demás, sería una gran forma de despertar la compasión en los seres humanos. Que eso es la compasión como una virtud muy importante cuando hablamos de convivencia, ¿no? La autocompasión también. Sí. Porque tampoco podemos asumir que si te escuchás lo mal que te hablas a vos mismo te dejarías de hablar mal, porque es algo que también hacemos muchísimo, de hablarnos mal, de no cuidarnos. Y me gustó muchísimo lo que dijiste del uso del vocabulario, entendiendo que la palabra es súper creadora y que por ley de causa y efecto atraemos lo que deseamos y muchísimos de esos deseos se expresan a través de la palabra. O sea, la palabra es creación. Entonces, el uso del vocabulario tiene muchísimo que ver con ese entorno que yo me dibujo. Total. Así que sí, como algo muy, muy importante. Después me anoté otras, como, Bienvenidas. así como el juicio, que sería como en el aspecto sombra y la comprensión de cómo funciona el espejo, como el aspecto luz de distintas caras de una misma moneda. Me anoté otras así como... Okay. El interferir versus sostener y acompañar en la luz a alguien. Y que está muy ligado de como el querer que sea, el querer que algo sea o el querer que a otro le vaya bien, porque a veces puede ser algo lindo, pero no deja de Que uno piensa que uno piensa que está haciendo el bien, entre comillas, ¿no? Como ayudando al otro cuando en verdad lo que está haciendo es interferir en su camino de aprendizaje. Exactamente. ¿No? Es igual de manipulador como el querer que a alguien le vaya mal, solamente contrapuesto. Sí. Nada más que la gente está más como sesgada, ¿no? Porque si uno quiere que esté mal, ya todos lo podemos juzgar como, sos mala persona porque querés que a Juanita le vaya mal. En cambio, si lo pones en la cara opuesta, es más compleja o uno está más sesgado a verlo, ¿no? Como, no, pero yo tengo buenas intenciones, yo quiero que no le vaya mal, yo quiero que le vaya bien. Es interferencia, estás interfiriendo en el camino de Juanita. Obviamente que a distintos niveles, o sea, hay un cierto paso en niveles evolutivos en donde querer tener un deseo de bien es más evolutivo que tener un deseo de mal. Eso está claro. Está claro. Pero después, a medida que uno va expandiendo su conciencia y la presencia de su conciencia en su vida diaria, el querer que al otro le vaya bien, el querer que sea, pero ahora porque estamos hablando mucho, estamos en este tema que nos convoca, que es la convivencia con los otros. Pero podríamos hacer también como un titular más amplio, que es como el querer que sea versus la fluidez del universo y lo que tiene que ser, ¿no? Que ahí es donde, al fin y al cabo, el querer que uno sea, así ese sea algo bueno para el otro, como no deja de ser un deseo del ego, el querer que sea. Sí, y la palabra manipulación está muy bien usada en este caso, porque es como intentás manipular la situación, las cosas, el otro, de tal manera para que termine siendo como vos querés. Es muy egoísta, es muy egoico. Sí, es difícil. Es muy difícil, y esto es lo que yo me refería cuando al principio decía qué complejo ser humano. A esto me refería y algo mucho más amplio también, ¿no? Pero es como en el día a día, en las acciones, en el llevar todo esto a cabo, es muy complejo. Pero bueno, es paso a paso también. Bueno, hay algo que también creo que yo por lo menos siento que vengo repitiendo desde el primer episodio, que tiene que ver con bajar un cambio. Sí. Que muchísimas veces, para poder empezar a tener un poquito más de conciencia del uso del vocabulario, de lo que deseo para mí, para los otros, de cómo me relaciono con los otros, de qué estoy creando en mi vida, como que necesitas, para todo esto que estamos hablando,
enlentecer, si querés, como bajar un cambio y poder darse esos espacios de reflexión, espacios de meditación, espacios de silencio, como... Acá traes un punto muy importante, ¿no? La creencia de, al menos esto es lo que yo tengo acá anotado por un proceso que tuve hace un tiempito y que lo traigo para quien resuene, ¿no? Como si fuese la contraparte de lo que vos estás hablando, ¿no? Como propones que uno tenga esos espacios de reflexión, propones que uno esté en contacto con uno mismo. Proponemos, porque es de lo que estamos hablando básicamente desde el primer episodio. Pero pará, te voy a frenar. Ok. Porque algo de esto ya hablamos el episodio pasado. Y otro titular, lo voy a decir solamente para saber que estamos entrando en otro titular, tiene que ver con creencias versus libertad. Libertad con mayúscula. Sí, de mi lado está, si querés, la creencia de que tenés que bajar un cambio para poder, ¿no? Y ahora seguí desarrollando. Ok. Interferí. Sí. Me fui. La creencia de tomarse un tiempo para reflexionar, para meditar, para entrar en contacto con uno mismo. ¿Qué pasa si esto se lleva a un extremo, ¿no? Se crea como una especie de individualismo que se ve también a nivel social, ¿no? Como uno cree, por ejemplo, otra creencia, el capítulo pasado hablamos de las creencias y ahora llego al punto que quiero llegar. Espirituales. Sí, esta creencia es de tengo que aprender a estar solo antes de estar con un otro en pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea este individualismo de me creo mi propia burbuja para no salir, para que no me hagan daño, para que no me lastimen, para no enfrentarme a situaciones? Entonces, como que me protejo y me quedo en mi espacio, en mis pensamientos, en mis reflexiones, en mi meditación, en mi burbuja. Y que eso es contraevolutivo también en cierta manera, porque no estás dando ese paso para adelante de encontrarte con un otro. Y recién acaba de salir un ejemplo de un vínculo amoroso, pero puede ser en cualquier caso. O sea, si vos te aislás mucho, si vos te protegés mucho, si vos te cuidás mucho, como que evitás entrar en contacto con los otros seres humanos y que se produzca este aprendizaje que se tiene que producir con los otros, que es también el punto donde estamos yendo de este episodio. O sea, claramente vivimos en dualidad y polarizarse también es muy fácil, ¿no? Yo por lo menos cuando hablaba de bajar un cambio y encontrar los momentos de reflexión, no me estaba refiriendo a que... A este extremo. No, ya sé, no quiero... Ya sé que la dualidad existe, pero digo, como que esas creencias espirituales de las cuales ya hemos hablado bastante, como hay una realidad que uno puede estar meditando mientras cocina, uno puede estar meditando mientras se baña, mientras corre, mientras camina, mientras uno está hablando con un otro también, sí. Puede estar reflexionando en ese instante. Entonces, sí, para mí son como dos temas por separado. O sea, entiendo el punto desde donde lo planteabas vos, y que sí, porque es lo que, en definitiva, es lo que venimos hablando todos los episodios hasta sí. ¿No? Encontrar esos momentos para poder, yo solamente trayendo este tema, que es como la contracara del encontrar el equilibrio, ¿no? Como el equilibrio. Es que para mí, parecen temas parecidos, pero son temas distintos, porque para mí la meditación tiene que ver con silenciar la mente. Y vos podés estar en una burbuja de cristal, en un castillo que te fuiste a la azotea y no tener el silencio mental, por más de que estés solo. Son cosas distintas. Bueno, está bien, yo lo planteaba desde un lado de... Para compartirnos si querés un poco de tu experiencia. No, es que lo planteaba de este lado, como... Creo que como que en estos últimos tiempos, y lo pongo a nivel social porque creo que ese individualismo social existe, sucede, ¿no? Como partiendo de esta creencia, y voy a decir una, que pueden ser muchas, ¿no? Pero de aprender a estar uno solo antes de
¿no? Estar con un otro. Como la creencia de saber, de conocerse, la creencia de que me tengo que conocer para... Y en esas creencias que requieren lo que vos planteaste en un principio, ¿no? Que era como la reflexión, la meditación, llevadas a un extremo, obviamente en un lugar equilibrado, vamos para adelante, pero llevadas al extremo te llevan a este aislamiento social donde dejas de interactuar con un otro y donde de alguna manera estás impidiendo ese aprendizaje, esa evolución, ese crecimiento. Desde ahí lo parto, no desde diciendo como, lo que estás diciendo te va a llevar a esto. Sí, a mí me pasó olvidando de esa también manera. un poco el propósito de los humanos acá en la Tierra, que es aprender a convivir con nosotros. Exactamente, y por eso lo traigo, como que a mí me pasó A dar de esa manera, servicio a ¿entendés? los otros. Y traigo un aprendizaje, de nuevo, para que se entienda tal vez mejor, que al aislarme, al ponerme tanto en la meditación, al ponerme tanto en la reflexión, al cuidarme tanto, llegué a un miedo de que entrar en contacto con otras personas me podía llegar a generar daño. Entonces, para no entrar en contacto con ese daño, aislamiento, como burbuja. O sea, no veo a nadie, está muy llevado al extremo, porque tampoco es que no veía a nadie. Pero como ese no salir a la cancha para no embarrarse, bueno, de ahí a que estás impidiendo, estás evitando o estás atrasando el contacto con los otros, que en definitiva es lo que te va a llevar a un crecimiento, a un aprendizaje y a la evolución. Sí, por eso hay algo muy importante, o sea, hay algo que es crucial en todo lo que estamos hablando. Y yo al principio decía como de lo complejo que era ser humano, porque como que hay temáticas que uno va aprendiendo y después se van solapando los aprendizajes y algo que lo habías aprendido como que era A, después cuando lo aprendes otro tema de otra manera y se solapa, bueno, es como que hay temas que se van haciendo en capas, ¿no? O aprendizajes que se van haciendo en capas. Pero por eso hay algo fundamental, que a la medida que uno entra en este camino de autoconocimiento y de conexión con la propia conciencia, entendiendo a la conciencia como parte de un todo mayor, y como una individualidad enfocada de Dios, acá lo que estoy diciendo, lo crucial pasa a ser el discernimiento, ¿no? Como el momento en donde uno empieza a poder identificar y a poder, bueno, discernir, no quiero encontrar un sinónimo, pero sí, empieza a poder identificar y a decidir también como cuándo aplica cada aprendizaje y cuándo no. Sí. ¿Me explico? Cuando yo digo aprendizaje puede ser temática o cosa aprendida, pero no olvidarse lo aprendido. Es algo también bastante fundamental. ¿Qué te reís? No, de que vuelva a lo mismo, qué complejo. Es súper complejo, pero cuando uno respira y conecta con el yo soy es la simpleza última. Eso es lo hermoso de la situación. Sí. Pero lo que dijiste vos era creencias versus la libertad. Libertad del ser, libertad del alma. Porque como vos decís, probablemente está aprendiendo, evolucionando muchísimo más un alma libre que está bailando en un boliche que alguien que se encajonó y se aisló en una bola de cristal. Sí. Bajo una creencia de que eso tenía que ver con un estilo de vida que lo iba a llevar a la iluminación, lo que fuere. Sí. Entonces, como eso lo también igual un aprendizaje en sí mismo, ¿no? ¿cómo? ¿Qué? Claro, lo veo muy puntual en mi caso, como ese individualismo, ese extremo, era un aprendizaje en sí mismo. No, eso está Está claro, sí, ya lo sé. Eso está claro. Lo importante también es entender que acá es donde uno es como un paso importante, porque si yo te digo, bueno, no sé, hay una persona que sale toda la noche, va al boliche, se droga, y probablemente no. Sí, efectivamente, está en unas vibraciones más bajas. No es que ahora negamos todo. Pero lo que yo quiero decir es que cierto momento, que es
es un instante, que es ese instante en donde uno conecta con esa energía crística, con su yo superior, con su propia inocencia, y descubre que dentro de uno vive esa llama, que es un pedacito de Dios. A partir de ese momento empiezan a suceder alrededor de uno un montón de movimientos en la vida, con los otros, en donde muchísimas creencias se van poniendo en jaque, pero después llega un momento de libertad del ser absoluta, en donde podés estar en cualquier lugar haciendo cualquier cosa y yo soy. Sí. ¿Me explico? Sí. Eso creo que puede resumir bastante todo lo que estábamos, como sintetizar todo lo que estábamos diciendo. Sí, hacer eso desde otro lugar. Claro, que en realidad desde el poder hacer podés hacer todo y que los otros no te definen. Volviendo al texto. Sí. Complejo. Ahí estás. Ya está, no lo voy a Yo estoy muy positiva hoy. No lo voy a dejar de decir más. No lo voy a dejar no lo voy a... ¿Escuchaste lo que dije? ¿Qué? No. No lo voy a dejar de decir más. Lo voy a dejar de decir a partir de este momento. Bueno, después tengo otro tema, que es otro titular, vamos a decir, que es muy típico de los aprendizajes con los otros, ¿ok? Bien. Que está relacionado al que hablaba de la libertad, pero bueno, tiene que ver con el apego, la manipulación versus la libertad, una vez más, versus el límite, el autocuidado, el límite a la demanda del ego del otro. Como que este es una materia enorme, o sea... Para de nuevo, o sea, el apego, llámese, Bueno, la manipulación, podemos vivirlo, porque dentro del apego podemos hablar del apego, que está relacionado un poco todo con todo, ¿no? Porque el apego, el querer que al otro le vaya de la forma que yo quiero que le vaya, tiene que ver con un apego, ¿no? Y con una concepción de los vínculos poco libre. Sí. Pero sí, el apego es un aprendizaje y lo llevo no solamente, obviamente, a la convivencia entre seres humanos, porque también la convivencia con otros reinos, porque uno puede tener apego a un estilo de vida, a un lugar, a un objeto, una casa, a un animal. Pero ¿de dónde nace este apego, no? Cuando yo hablaba del despertar del Cristo, del despertar del amor de Dios que vive dentro de uno. Bueno, cuando uno llega a esa instancia, lo que reconoce es como la completud del uno mayor dentro de uno, ¿no? Y que se reconoce a uno, individuo, como completo. Entonces, cuando nos olvidamos de eso, nos olvidamos de esa completud del ser y empezamos uy, se me mezclaron los idiomas, perdón. Y cuando empezamos a comportarnos con los otros desde un vacío, desde esa concepción de que te falta algo y que hay algo que debe como completarte, es de ahí que el apego, o sea, ese es el origen del apego. Entonces, esa completud que uno busca en los otros nace de un no reconocimiento de que uno, el ser, es completo en conexión con ese uno mayor, que es el Cristo, el amor de Dios o del universo, como cada uno quiera decirle, que vive dentro de uno. Entonces, cuando uno se desconecta de ese amor al todo, se siente vacío. Y de ese sentirse vacío... Sí, o vive desde el ego, ¿no? Sí, podemos decirlo, vive del ego, pero ese sentir un vacío que hay que completar. El 90% de las personas, una estadística no chequeada, busca esa completud en otro ser humano. Y no estoy hablando solamente de una pareja, puede ser en la amistad, pueden ser sus propios padres, sus propios amigos, sus hijos. Es cierto que cuando uno está también en conexión, ¿no? Como uno está o despierto, en conexión con su yo superior, consciente de la llama trina dentro de su corazón, es más fácil el desapego. Ahora bien, uno puede, lo digo porque pienso en mi camino y cómo fue, ¿no? A ver, tal vez hay alguien que resuena con esto, pero
si bien yo había despertado y si bien yo había reconocido a Dios adentro mío, tenía un tema de apego. O sea, tuve que transitar. O sea, el apego fue una materia a. Es que para mí el apego, la materia del apego no termina. Eso es lo que voy. Como que. O sea, se va haciendo más sutil. A eso es lo que voy. Como el apego nace o sea, nace del ego, nace del miedo, nace de las creencias. Si bien uno se reconoce como divino, puede seguir teniendo apego. A eso es lo que voy. Obvio. Eso es lo que quería No, está decir. claro, no es que despertaste. Y ya es como, me desapego de todo. No. Y creo que a medida que uno va expandiendo su conciencia o avanzando en el sendero evolutivo, o sea, no tengo que los apegos son mayores, pero yo no estoy tan de acuerdo con vos que cada vez es más fácil. Sí, no, sí. O sea, Tal desapegarse de algo, alguien, de lo que fuere, desapegarse, punto. No sé si es más fácil, pero es más fácil darse cuenta. Siempre es difícil. Sí. Eso es lo que Pero quiero también decir. ahí está el tema. Cuando uno es consciente de los apegos, o sea, cuando uno ya tiene conciencia y como que sabes de qué va la cuestión, ¿viste? No es que estás. No, ¿sabes de qué va? Es duro también. Sí. Sí. Bueno, por eso se le llaman apegos. De ahí la palabra. Bueno, yo lo contraponía al apego como con la falta de libertad. Porque si vos Mira, lo voy a poner de otra manera. Vos sos un alma libre, completa, conectada con la fuente, ¿ok? Y en la experiencia humana, cuando encarnas, empezás a pegarte, ponerlo como un velcro que se va abrochando cosas, se va abrojando cosas. Un montón de cosas. Dejá de ser libre, vos ya eras el alma libre. ¿Entendés? Tipo, Está buena la imagen. Digo, claro, es fácil como, de por eso entender. digo que por eso lo contrapuse con la libertad. En donde vos, en la experiencia humana, que estás con los velcros, y la verdad que es re cómodo tener el abrojo que te. Pero digo, en realidad, tu espíritu era libre. No necesitaba velcro. Sí. O cine, ahí también es sí, necesitaba bajar, encarnar y vivir la experiencia de los velcros y todo eso, pero hasta que te reconoces, o sea, como un alma, espíritu. Que hay un apego muy grande también Esto es lo que yo traía del el equilibrio, porque acá es el equilibrio que uno va buscando de no polarizarse a medida que uno avanza en este camino evolutivo, espiritual, bla, bla. Por ejemplo, el apego al cuerpo físico. Porque por un lado tenés la persona que está dormida, que está completamente apegada a su cuerpo físico y a su apariencia, ¿ok? Después tenés la persona que despierta, en donde reconoce que el cuerpo físico es una envoltura, es un envase que cambia de forma a medida que el alma encarna y desencarna. Es un vehículo. Es un vehículo, pero al mismo tiempo, como desde esa perspectiva, uno podría empezar a descuidar el vehículo, porque decís tipo, es un vehículo más de muchas vidas, ¿no? De millones de vidas que tuve, tengo, tendré. Entonces, ese equilibrio entre no tengo apego a la apariencia, cuido mi cuerpo físico porque amo todo lo que es, todo lo amo, y al mismo tiempo no tengo ningún tipo de apego a mi cuerpo físico. Es como es casi, son como líneas muy finitas. Si yo más que líneas, para mí son como un rayito de sabiduría que es un instante, ¿viste? Sí. Bueno, el episodio pasado se llamaba La Espiral. Y un poco estamos repitiendo eso en el sentido de cuando yo hablaba de como de los aprendizajes que se van solapando, ¿no? Como si esa espiral está compuesto de todas estas experiencias o situaciones que yo voy nombrando y en definitiva esa sabiduría es como ese vacío que está en el medio, ¿no? Como que es como
donde se va acumulando ese resultado de todo lo aprendido. No sé si se puede ver un poco la imagen que digo. Sí, se puede ver la imagen. Tengo otro. No, como lo veía muy claro como el servicio, ¿no? Como el servicio como ese escenario o esa acción de trabajo del ser humano hacia los otros seres humanos. Y como ese servicio hacia los otros, como puede ser como canalizador, dar una sesión de sanación a través de la canalización, un encuentro, una no sé, sesión de lo que Sí. como un espacio de sanación de lo que fuere, como, o sea, cómo caía en la cuenta a medida que vos hablabas de que ese ejercicio para los otros en realidad es un regalo para uno, porque es como si te regalase un escenario cuidado, un espacio-tiempo cuidado, en donde vos te vas encontrando con todos esos aprendizajes en conexión con tu conciencia superior. Bueno, y que me lleva un poco a eso, ¿no? Como si querés a sintetizar un poco todo, de poder entender a los otros como partes de un todo del cual yo soy parte, ¿no? Y ese todo es un todo mayor. O sea, siempre volvemos a eso. Mi próximo titular tiene que ver con un poco esto que yo hablaba, ¿no? De la completud, que estaba hablando recién. Es algo que sucede en la humanidad. Sucede porque, bueno, vivimos en dualidad y vivimos bajo la ilusión de ganar y perder, y que alguien gana y que alguien pierde constantemente en la política, en los deportes, en los juegos, en lo que fuere. En el ámbito laboral. En el trabajo. Sí. En todo. ¿Qué es la competencia? Como la competencia entre seres humanos. Y en la contracara sería la competencia versus la comprensión de la completud. Esto, que al final somos todos uno y que eso de ganar y perder es toda una ilusión. Al igual que el dar y el recibir. Y que va muy... Y mucho como me quedaba pensando como, bueno, está todo bien, pero yo vivo en dualidad y en la diaria, en la constante, me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo entrar en esa conexión, la completud, el todo. Al final somos todos lo mismo, nadie gana, nadie pierde, pero bueno, el otro me festeja en la cara y digo, no, como que no es tan sencillo. Para mí hay una herramienta que no es una, o sea, yo lo nombro ahora como una herramienta, pero tiene que ver también con una virtud del ser humano, que nos lleva a ponernos en ese lugar de comprensión, así con palabras mucho más simples, sin tanto vuelta como yo lo estoy diciendo, que es el agradecimiento. Porque en el momento en que uno se para en ese lugar completamente humilde, que es, bueno, esta es la situación que estoy viviendo, así sea una cagada y perdí por 300 goles, agradezco porque acá hay algo que es rico para mí, que es el aprendizaje. Entonces el agradecimiento, si lo usamos como esa herramienta, nos para en ese lugar de humildad. Y nos para en ese lugar de reconocimiento instantáneamente. Como en ese lugar, de reconocimiento de observador también, al instante. Y la competencia en ese caso se convertiría en una competencia mucho más sana. ¿No? Imagínate lo llevo a un partido de fútbol, ¿no? Imagínate un partido de fútbol donde ya se vive de esta manera, ¿no? Se vive donde uno ve el perder o el ganar como un aprendizaje evolutivo. Entonces, la competencia en ese partido que se esté por jugar
sería como más sana, me sale la palabra, como más armoniosa. Como que la competencia dejaría de ser tan pesada, tan de un extremo contra otro extremo, tan sigilosa me sale. Sí, eso es otra cosa, pero sí. Pero sí, sí, tan voraz, ¿no? Como... Y sería como mucho más armoniosa. Bueno, es que dejaríamos de competir, simplemente atravesaríamos ese juego de roles de una forma muchísimo más amena, desde la diversión, desde la alegría, eh, entendiendo que somos parte de un todo, ¿no? La verdad es que suena bastante utópico Sí, lo que estamos diciendo, total. pero no lo es. No lo es. Somos muchísimos los seres humanos que hoy en día eh, estamos. Y no es que somos un grupo recluido en la montaña. Digo, sin ir más lejos, yo, por ejemplo, tengo un trabajo en el cual lidero un equipo deportivo. Mm. Y sí hago el juego de roles de sí, ganemos, pero como en definitiva, comprendiendo que esto es un escenario en donde todos estamos aprendiendo y todos estamos haciendo nuestra parte para un aprendizaje mayor o un aprendizaje individual cada uno, ¿no? Sí. Pero, de nuevo, juicio, porque voy a decir no está mal, no está bien, pero digo, no está mal querer ganar. Como que la competencia en sí misma es rica. Ahora, el Total. tema es cómo uno se toma el ganar y el perder. Ok, ganemos, gorda, vamos a jugar y ganemos. Pero si pierdo, no pasa nada. Si pierdo, humildad, gratitud. Che, muy bien jugado. Gracias. Ese es el tema. Como que el competir no es que dejemos de competir. Tal vez la competencia está buenísimo porque es como que te empuja también a crecer. Sí, está bueno eso que decís. El tema es cuando el perder se vuelve como muy frustrante o... No, cuando uno pierde la conciencia de qué es ganar y qué es perder. O sea, uno cae en esa ilusión. Sí. ¿Cuándo cae? Bueno, cuando uno cae en que perder es una pérdida y que ganar es una ganancia. eh, o sea, en ese instante dejas de ver el propósito. O sea, que es el aprendizaje. O sea, dejas de ver el aprendizaje. Lamentablemente, perder te lleva muchísimo más a querer buscar los aprendizajes. Porque el perder es como vos salís a buscar, uno es competitivo, entonces sale a buscar como, bueno, que por lo menos con qué me puedo quedar de todo esto. ¿No? Sí. ¿De qué te reís? De algo que pensé. ¿Me querés compartir? No. Em, bueno, ¿vos se te ocurre algún título? ¿Qué ya dijimos todos? Sí. Estaba medio El divertida. juicio, el Estaba acá apego, pasándola bien. la competencia. ¿El querer? Ah, me faltó la manipulación. No, No, eso el lo querer que vimos. sea versus la fluidez. Ah, el querer que sea versus la fluidez. El interferir versus sostener la luz. Creencias versus libertad. Ah, la ansiedad versus la aceptación. Amar el proceso. Ok. O sea, teniendo en cuenta que el tema principal es Los otros, los la otros, ¿no? convivencia, sí. Cuando aunque yo me refería con la ansiedad, está muy relacionada con el querer que sea. Mm. Como una emoción que tenemos los seres. Podría ser la ansiedad, podría, mejor dicho, ser el control, ¿no? Ok. La ansiedad como una emoción que se desprende del control, en donde uno se va del momento presente y está pensando en lo que va a venir y específicamente en cómo ¿Cómo, cuándo, dónde? orquestar ese que va a venir, todo eso que va a venir. Y acá de nuevo, volviendo al equilibrio,
Hay una parte de uno organizacional para el futuro, que es súper rica y súper positiva, que no tiene nada que ver con el control. Pero bueno, es un equilibrio justo también entre aceptar lo que es y la organización, la planificación, el cuidado, porque hay mucho de cuidado en organizar y planificar también, no es que no. Pero bueno, ahí también, volviendo al punto del equilibrio, y cómo uno llega al equilibrio también, ¿no? Porque eso es algo que nombramos mucho, el equilibrio, hoy. Y cómo llegas a ese punto medio. Equivocándote. Es una buena respuesta eso. Sí. Sí, Yo creo que es en la experiencia, como es en la experiencia. Si uno viene y te dice, tenés que hacerlo de esta manera, no sale. Lo tenés que vivir, te tenés que equivocar y tenés que ir encontrando ese punto. Perfecto, o sea, estamos de acuerdo que no hay aprendizaje sin experiencia. Que no quiere decir que uno no pueda aprender de la experiencia de otros también, ¿no? Como que... Bueno, sí, pero no, o sea... No era un aprendizaje tuyo, ubicás a lo que no era un aprendizaje del alma. O sea, si es un aprendizaje del alma... Lo tiene que vivir. Lo tiene que vivir. Bien. Pero sí, y que el equilibrio no es una línea recta perfecta, ¿no? El equilibrio también es tal vez ir penduleando, pero encontrar que ese péndulo no vaya de un extremo al otro, sino que vaya como con una frecuencia más cortita. Porque esa línea recta te diría, imposible. Antifísica. Eso, imposible. Y como entrarías como en un perfeccionismo que no existe y no existiría la compasión, la autocompasión, es como no existe. Entonces es como ir penduleando de un lado para el otro, intentar de que ese péndulo vaya como una frecuencia más cortita y equilibrarse así, ¿no? Como bueno, hice un poquito, ahora me voy para el otro lado un poquito, vuelvo para acá, voy un poquito para acá. Y así es. Pero bueno, igual sí hay ciertos ingredientes que te llevan hacia un equilibrio. Por ejemplo, vos nombraste equivocarte, que es básicamente nada más y nada menos que tener una voluntad de vivir lo que tenés que vivir, como ese empuje, ese avance, ¿no? Después otra cosa podría ser tener una actitud contemplativa, o sea, que es un poco lo que yo decía, bueno, bajar un cambio más. Tratar de pararte en un lugar más de observador, en la medida que uno va pudiendo, y silenciar la mente. Ese podría ser como otro ingrediente. No es una salsa secreta, pero tiene muchísimo más que ver con la experiencia y con la síntesis de los aprendizajes de todas esas experiencias que con un factor, ¿no? Pero bueno, a mí otro punto muy importante, si querés, otro ingrediente importante, que no sé si lo hemos nombrado tanto en todos esos episodios, pero es la respiración. La respiración es un puente que nos conecta con nuestra conciencia superior. O sea, la respiración es lo que conecta esta experiencia física, es el puente con la conciencia superior. La respiración consciente, ¿no? Sí. Entonces llevar conciencia de la respiración o aprender a respirar. Yo tuve que aprender a respirar, ¿sabías? No sabía respirar. Lo cual me fue muy loco porque durante toda esta vida respiré muy mal. O sea, respiraba por la boca. Rarísimo, porque encima hice muchísimo deporte. O sea, le daba ventaja a todo el mundo porque respiraba pésimo. Y estaba tan arraigado en mí como una forma no copada de respirar, que
durante toda esta vida yo tenía conciencia de que tenía que trabajar la respiración, como yo pensaba, o sea, mi adolescencia, durante muchos años yo pensaba como, bueno, en algún momento me tengo que hacer cargo de aprender a respirar. Yo sabía que respiraba mal. Y de hecho me acuerdo que tuve ciertos momentos así como en mi adolescencia donde me cansaba un poco de la situación. Iba a un otorrino, fui como 2 o 3 veces a un otorrino, un laringólogo, y me decían, no, vos no respirás bien porque tenés el tabique roto, el no sé qué, no sé qué, no sé, los cornetes, no sé cuánto, bueno, todo mal. Y me daban corticoides y demás, y yo 3 meses hice lo mismo. Salía del médico, que no estoy diciendo que estaba copado, pero me pasó esto, digo, salía del médico y decía, no, o sea, sí, todo lo que me dice el médico real probablemente me ayude, los corticoides los usaba a veces, pero yo decía, esto no es, o sea, esto me ayuda, pero no va por acá, yo tengo que aprender a respirar, ya va a llegar. Y lo trabajé, fue de las primeras cosas que trabajé así que me llevó a mí despertar. Con una terapeuta que no recuerdo dónde, en Polonia, en una carpa. Llegué ahí y le dije, yo necesito respirar. Y lo trabajé, nada, era canalizadora. Y bueno, una serie de ejercicios que nada tuvo que ver con tocarme la nariz, sino tuvo que ver más con trabajar en conciencia expandida. Y me fui ahí respirando. O sea, me fui ahí respirando por la nariz, yo no podía creer, sentía que, no sé, como que me habían, o sea, no sé, me había descubierto respirar por la nariz. Se me viene la imagen de esos cositos, viste que hoy existen como unos cositos que te pones en la nariz y no sé si son imantados o qué tienen, pero que realmente te los pones y se te abre la nariz así. Bueno, no lo sé, no sé lo que estás diciendo, pero es como, no sé, tipo de repente empecé a respirar, me entraba aire por la nariz, me entraba aire por ahí, yo no puedo creer, y encima pensaba, esto me dura 2 días, olvídate, entré en un estado de gracia que esto me va a durar 2 días, y de ahí aprendí a respirar. Sí, a la noche cuando me iba a dormir, que era cuando más respiraba por la boca y todo, los primeros meses sí llevaba muchísima conciencia a la hora de dormir, como a inducirme al sueño aún respirando por la nariz. Prestando atención. Pero ya está. Bueno, no, ya está, no. Después vino muchísimo trabajo en donde la respiración fue importantísima. El principio. Pero sí, les comparto esta experiencia personal porque para mí la conciencia del aprender a respirar, la conciencia en la respiración y el aprender a respirar, fue un puente, fue una puerta que me abrió después a muchísimos aprendizajes y bueno, creo como a conectar con mi conciencia superior y sí, a recuperar mi inocencia y la sabiduría de mi alma. Gracias por compartir tu historia. Bueno, si tuvieses que decir una palabra, una oración como de síntesis de este episodio, ¿con qué te quedas? ¿Una palabra o una oración? Porque me dijo una palabra o una oración. No, son las dos. Libertad. Libertad. Quiero contar una cosa. Nada que ver, pero ayer escuchamos un audio y al final del audio ella me dice, bueno, decime 5 palabras con las que te quedás. Entonces yo, haciendo como mucha fuerza para que sean 5 palabras, terminé diciendo más. Yo no dije tipo 5. Dijiste 5. ¿Qué palabras con las No, dime 5 palabras y yo haciendo un esfuerzo, tratando de decir 5, terminé diciendo 2 oraciones y le pregunto, ¿y vos? ¿Para qué? O sea, un audio de 3 minutos. Por eso yo te quise dar como la libertad de que una palabra, pero bueno, si querés decir 2 oraciones, como que no sea un audio de 2 minutos. O que sí, libertad. Ah, me estaba condicionando. Voy a decir una palabra y una oración. La palabra es unicidad. Y la oración es un deseo. Que es que los seres humanos
más allá de convivir, de vivir uno al lado del otro, logremos unirnos en cuidado, respeto, amor, simpleza, que podamos volver a un estado de muchísima más inocencia y que no nos desanimemos porque, como bien dijimos, los procesos llevan su tiempo, hay distintas capas y los desafíos por momentos no son fáciles. Que no nos desanimemos, que más bien logremos tener esa voluntad para vivir lo que tengamos que vivir. Bien. ¿Vos? Gracias por preguntar. Mi palabra es equilibrio. Y la oración es: el otro no me define, yo me defino con el otro. Así que Gracias. cerramos este episodio y nos vemos en el 7º y último episodio el próximo mes. Gracias.